Saludos y bienvenidos. Y como siempre comenzamos recordando que el material expuesto no tiene como finalidad el ser divertido, sino el exponer cuestiones que en sí mismas son interesantes. Lo que aquí encontrarás son temas interesantes, no se busca hacer un entretenimiento de los temas tratados, sino mostrar realidades que en sí mismas son apasionantes y que las implicancias de los mismos hechos pueden enriquecer nuestro ser. Dicho esto, también recordar que el material expuesto, tanto sonoro como en este caso visual, se encuentra, a diferencia de la gran mayoría de casos, diría yo del casi 100% de casos, disponible en su totalidad, obviamente de forma gratuita y sin restricciones para su libre análisis, siempre y cuando el solicitante pueda acreditar su correcta capacitación para realizar un análisis serio e imparcial de los fenómenos presentados. Esto es así porque, más allá de que se debe ser totalmente abierto sobre estos temas, es prudente y éticamente correcto, sobre todo, el cuidar el valor que los hechos tienen en sí mismos y velar por mantener la seriedad que los hechos requieren. Hoy dejaremos los archivos sonoros para centrarnos en el fenómeno que es en cierta forma la contracara o la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma, en la transcomunicación instrumental de los archivos de voz anómalos, esto es, las imágenes de difícil explicación. Tal vez quienes estén interesados en estos temas ya habrán conocido lo que comúnmente y limitadamente suele llamarse psicoimágenes. En su origen, este fenómeno consistía en el conocido método Schreiber. ¿Qué decimos cuando nombramos el método Schreiber? Básicamente estamos refiriéndonos a un método utilizado por el experimentador Klaus Schreiber, un alemán, el cual curiosamente él habría ido desarrollando a través de, en parte, los mensajes de su hija fallecida. Él habría estado desarrollando este método hasta conseguir resultados que ciertamente son impresionantes. Este sistema, resumiendo bastante, se basa en una pantalla conectada a una cámara filmadora, la cual reproduce la imagen que se está obteniendo a través de dicha pantalla. Se ubica la cámara frente a la pantalla de determinada manera, con un determinado zoom y ángulo y una configuración puntual de ambos dispositivos, lográndose así obtener una especie de retroalimentación en la cual la pantalla muestra una especie de barrido electromagnético, una especie de nubes o de niebla producto del feedback entre pantalla y filmadora. Y allí algunas veces se producen imágenes muy interesantes, aunque realmente muy escasas las que realmente son interesantes, y que en general, aunque no exclusivamente, muestran mayormente rostros humanos, en algunos casos extremadamente claros. Incluso tenemos un video previo en el que mostramos un resultado interesante que puede catalogarse en este fenómeno de las psicoimágenes. Vuelvo a decir que el término me resulta algo incómodo, pero es el que masivamente se utiliza. Al final del video figurará en los sugeridos tal vez, o se puede encontrar fácilmente de todas formas para el que le interese. Y hablando de eso, también hay un interesante video subido en el cual justamente se han obtenido unos registros de voz anómalos, en este caso de voz, que hacen referencia a Klaus Schreiber y que están en el canal. Recomiendo mucho ese material porque es sumamente interesante y, vuelvo a decir, está abierto al estudio de forma absolutamente libre. Volviendo al tema de los registros de imagen anómalos, debo decir que hoy hay otros métodos, otras formas y otro tipo de resultados por igual interesantes, pero diferentes. Hay que abordar su estudio entonces de otras formas. Es un tema muy amplio y muy delicado. Los efectos pareidólicos están a la orden del día. Recordemos básicamente lo que es pareidolia. Nuevamente, resumiendo al extremo, sería ese efecto que ocurre cuando miramos tal vez las nubes, por ejemplo, y tendemos a encontrar formas conocidas, rostros, animales, lo que fuera. Es la característica normal que tiene nuestro cerebro para intentar comprender
y clasificar lo que ve, intentando compararlo o vincular la información que recibe del exterior con conocimientos previos ya adquiridos. Pero indudablemente hay resultados interesantísimos y dignos de la mayor atención. Así que en este fenómeno del que hablamos hoy, si bien esto ocurre, hay algunos casos en los que esto es simplemente imposible, descartado claro el factor de las miserias humanas, los engaños, etc. Hay verdaderamente resultados impresionantes, sacando, por supuesto, estas posibilidades que siempre están allí. Veamos entonces unos resultados personales. Lo que vamos a ver ahora no es tan impactante tal vez visualmente como otros resultados difundidos en muchos lugares, pero sí que tienen un factor determinante importantísimo a la hora de definir, a mi forma de ver y de otros quienes son expertos en el tema del análisis de imagen, la anormalidad del fenómeno. Algo que suele pasarse por alto, tal vez por desconocimiento. Esto es, los ángulos rectos o ciertos ángulos rectos. Por supuesto que no siempre es algo definitorio, pero en casos como el que veremos ahora, esto toma una importancia crucial. Lamentablemente debo decir que no he hallado otros resultados que eran extremadamente interesantes y que yo tenía y que posiblemente pueda hallarlos con una búsqueda, pero hace ya tiempo que no encuentro dónde están, porque no están donde deberían estar. Incluso eso me ha llamado poderosamente la atención, pero bueno, es un tema que no viene al caso. Espero que ese material no haya, entre comillas, desaparecido por manos ajenas de una forma muy difícil de comprender. Esto sería muy extraño, pero realmente no están donde deberían estar. Me ha causado un interés muy grande el tema de volverlos a encontrar por este hecho. Bueno, en ese material que no he vuelto a encontrar, al que hago referencia, podían verse lo que prácticamente parecía un material de video, de unos breves segundos, muy breves segundos, tal vez unos 3 segundos, que mostraban básicamente lo que parecía para cualquier persona que lo miraría o que lo miraba, algo así como la superficie desértica de la Luna, con cráteres incluso, muy bien definidas en lo que cabría esperar, y obviamente descartada la posibilidad de que fuera una imagen accidental recibida por la pantalla o algo similar. Se utilizaban en esa experimentación dispositivos aislados de toda forma y posibilidad de recepción externa. Bueno, ahora estamos viendo las imágenes que sí he podido encontrar de aquellos tiempos. Debo decir que estos resultados tienen ya muchos años y que, como puede apreciarse, muestra algo que en primera instancia no debería estar allí bajo ningún punto de vista. Vemos una especie de estructura rectilínea con una especie de cuadriculado en algunos sectores, con cierto incluso brillo podría pensarse. Es interesante también notar una correcta iluminación que está en consonancia con el ambiente. Vemos que aparentaría ser una especie de estructura de ángulos muy definidos, con un fondo que aparenta ser algo así como una especie de cavidad, algo más claro, una cavidad o salida tal vez de una cueva o algo parecido, en el que esta estructura de ángulos muy marcados se hallaría. Por supuesto que esto es una suposición, es muy difícil de interpretar lo que se ve, pero ciertamente es algo que pero muy probablemente sea una anomalía. En este caso son solo 5 cuadros de video. Entendamos que esto equivale a una fracción mínima de tiempo. La captura de video normalmente suele ser de 30 a 60 cuadros por segundo. Es decir, que en un segundo de captura de video estaremos obteniendo entre 30 y 60 imágenes que deben ser correctamente analizadas. Estos 5 cuadros que vamos a estar viendo, que estamos viendo de hecho, son producto de entonces una fracción de segundo. Creo que se comprende. Un buen trabajo de análisis requiere una cantidad inmensa de tiempo si se hace de forma correcta.
notemos la extremadamente clara delimitación de lo que allí se ve. Es sin duda alguna muy interesante, por el hecho de no poder atribuírsele a la pareidolia. Los ángulos rectos son muy inusuales en una experimentación correctamente hecha y en la cual no hay objetos de por medio entre la cámara y la pantalla. Esto es un punto muy importante, porque muchas veces en la experimentación, y más hoy en día, se suelen ver los bordes tal vez de la pantalla, algún objeto, etc. Lo que en sí mismo no se podría decir tampoco que sea un gran error, pero sí que hay que tener en cuenta el entorno de trabajo para comprender lo que se está formando en la pantalla luego. Siempre me ha parecido ver en estas imágenes algo así como los restos de alguna estructura física, y vinculado a esos resultados paralelos a lo que estamos viendo, que parecería ser algo así como la superficie de algún lugar desértico, como hemos dicho, con cráteres que recordaba las imágenes que solemos tener en nuestra mente como un paisaje lunar, es sin duda significativo. Vinculando esos hechos que lamentablemente no he encontrado con estos, es sin duda algo muy interesante. Pero bueno, allí queda este resultado. Con este método y de la misma época seguramente iré mostrando un resultado al menos muy interesante más, en el cual si ya se ve algo, ya tiene que ver con un rostro, ¿ok? Pero también con una particularidad que confirma que no es algo casual. Seguramente lo veremos pronto y lo dejaré por aquí también. Pero sinceramente esta clase de experimentación no la he desarrollado tanto como sí otras formas. Los resultados que yo considero realmente notorios son muy pocos, muy escasos, y soy extremadamente prudente a la hora de mostrarlos, porque si realmente no tienen un punto de peso que signifique algo más allá de una mera curiosidad, prefiero simplemente guardarlos y tenerlos en los archivos personales, debido a que ya para entretenimiento hay muchas cosas y yo no considero que este tema deba tomarse de esa manera. Así que incluso si bien tengo algunos resultados que podrían decirse que son más espectaculares o impactantes desde el punto de vista visual, yo sigo diciendo que no he obtenido grandes resultados, o al menos no los muestro porque no definen nada concreto. Creo que hay que ser muy cauto y prefiero investigar más estos resultados que estoy obteniendo ahora, incluso en estos últimos tiempos, con otros métodos, antes de presentarlos, pero alguno iré compartiendo a modo de resultado curioso. Así que aquí lo tenemos y aquí lo dejamos. Nuevamente, recomendaría ver el material previo referido a las imágenes anómalas, que tenemos un video al respecto, con otro resultado interesante, ya mucho más actual, y también recomendarte el video referido a las inclusiones de voz anómalas que hacen referencia a Klaus Schreiber, quien justamente popularizó esta técnica y desarrolló esta técnica de obtención de imágenes anómalas por retroalimentación, llamémoslo de ese modo. Así que me despido hasta la próxima, deseando como siempre que estés muy bien. Espero que saques algo positivo de lo que has visto, que esto te haga reflexionar, y hasta muy pronto.